de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y por eso, para que no me engría con la sublimidad de esas revelaciones, me fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por este motivo, 3 veces rogué al Señor que se alejase de mí, pero Él me dijo: mi gracia te basta, que mi fuerza se manifiesta perfecta en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias recibidas por Cristo, pues cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Palabra de Dios. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? ¿Habéis descansado? Me alegro. Bueno, pues seguimos acompañando a Pablo, que ahora está en Corinto. Esta mañana hablábamos cómo recibió el viaje, la visita de Timoteo y Silas, que escribió a los tesalonicenses, la primera carta, que es el primer documento cristiano que tenemos, hacia el año 51. Y bueno, pues vamos a acompañar a Pablo, como digo, en Corinto, y vemos que nada es nuevo. Lo mismo, van a la sinagoga y se tienen que enfrentar, como siempre, la incredulidad. Cuando llegaron de Macedonia Silas y Timoteo, Pablo se dedicó enteramente a la palabra, dando testimonio ante los judíos de que el Cristo era Jesús. Fijaros, esto es repetitivo, pero tenemos como que grabarlo en el corazón. ¿Qué quiere decir que Cristo era Jesús? Nosotros tenemos la dificultad de captarlo bien, porque ya estamos tan acostumbrados, está muy sobado, muy manido, ¿no? Pero es muy fuerte, es el Mesías que esperamos. Nuestra ilusión, nuestro anhelo, toda nuestra esperanza, ese Mesías en quien ponemos todo. Ya ha llegado. Esa es la esperanza. Digo, esa es la proclamación, ¿no? Y ha llegado en Jesús. Y además es un Jesús que ha muerto crucificado. Después, cuando hablemos de las cartas, lo podremos ver con más detalle, ¿no? Pero en este momento, si me permitís, no me puedo aguantar, pues quisiera insistir en que Pablo predica a un Jesús crucificado. Y diréis, bueno, pues ya lo sabemos. Bueno, es que no es tan sencillo, porque de hecho ninguno de los apóstoles lo predicaba. Es decir, los apóstoles sí que predicaban que Jesús ha muerto y ha resucitado, pero cuanto menos hablasen de cómo murió, mejor. Creo que me entendéis, ¿verdad? O sea, era muy vergonzoso, muy terrible, el hecho de siquiera recordar que su maestro, a que querían, pues que hubiera muerto ni más ni menos de una manera tan espantosa, tan terrible y tan vergonzosa. Entonces, pues si podían lo obviaban. ¿Por qué Pablo insiste? Y además estoy recordando que no solamente a los de Corinto, también a los Gálatas, en que Cristo ha muerto crucificado. ¿Por qué? Por amor. O sea, Pablo es capaz de intuir, de ver con claridad que no es accidental. No es accidental que Jesús haya muerto en la cruz. Hay 2 cosas. En este momento me estoy emocionando y le doy gracias a Dios por esta emoción.
que están como muy conectadas, y es el sacrificio de Abraham con el sacrificio de Jesús en la cruz. Si pensamos un momentito en Abraham, cuando el Señor le dice: Abraham, aquí estoy, toma a tu hijo, coma, al que amas, coma, a tu único, coma, a Isaac, y llévatelo y lo vas a sacrificar en la tierra que yo te indicaré. Hasta ahora bien, ¿verdad? Hasta ahora bien. Un mandato de Dios terrible. Ahora el tema es la respuesta de Abraham. Esto es para mí de la esencia. Dice la palabra de Dios que Abraham muy de mañana tomó al siervo, al hijo, etcétera, y se pusieron en camino. ¿Qué quiere decir este muy de mañana? Con ganas. Con ganas. No porque no me queda más remedio, no porque qué vamos a hacer, no porque tengo que obedecer, sino bien dispuesto. Eso lo cambia todo. Es lo opuesto totalmente, que Abraham, de una manera obligada, se vaya a sacrificar a su hijo, a que lo haga dispuesto y con ganas y a primera hora de la mañana. Bueno, pues, ¿cómo? Digo que no es humano. Bueno, eso tiene razón, María Isabel. Vamos a ver, Dios ha hecho una obra en Abraham y en alguna charla he hablado de ello, ¿no? Y creo que sería bonito si lo pudieses escuchar, cómo el Señor va cambiando el corazón de Abraham, para que al final, María Isabel, cuando el Señor le pide a Abraham el supremo sacrificio, pues sea capaz de decir que sí de buena gana. De buena gana. Es muy hermoso. Y en Jesús pasa igual. Y de hecho, me gustaría llevar vuestra atención a un momento de la consagración que normalmente pasamos muy rápido. Y dice, y Jesús, al llegar a su pasión, después dice el sacerdote, voluntariamente aceptada. Bueno, pues esas dos palabras que apenas se dicen con atención o que apenas se escuchan, fijaros, es casi lo más importante de todo. Diréis, ¿y por qué? Porque es muy diferente que te lleven a la cruz porque no te queda más remedio, porque te han pillado, porque te han vencido tus enemigos, porque has hecho demasiado el tonto, porque les has provocado y te han llevado a la muerte y tal, y no hay más remedio. Es muy diferente esto de decir, voy porque quiero. Entonces es únicamente cuando tiene valor la muerte de Jesús en la cruz. Creo que me entendéis. Por eso cuando hoy escuchéis esas dos palabritas tan rápidas, ¿no? Voluntariamente aceptada, que también lo dice San Juan, mi vida la entrego libremente. Y esto es lo que San Pablo entiende. San Pablo entiende que la muerte de Jesús en la cruz no es mala suerte, no es que él pues haya estado jugando con fuego y se ha quemado, que sus enemigos pues sencillamente han ganado. No. San Pablo entiende esto, que él ha utilizado todas estas circunstancias para darnos un mensaje, y es, mi amor no tiene límites. San Pablo puede ver el sacrificio de Jesús en la cruz como una expresión de amor. Él dirá también, mi vida es el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Insisto, este es el mensaje de Jesús crucificado. Además, en la crucifixión, Pablo entiende la unión del sufrimiento con el amor. Que espanta, Pero a él no le espantó.
A él no le espantó. Es curioso. Es curioso que a Pablo el sufrimiento de Jesús no le espantó. Y su propio sufrimiento tampoco le espantó. Todo esto es muy importante. Fijaros, estamos en un momento histórico en el cual creían mucho en apariciones, de verdad. Creían mucho en que los dioses se manifiestan. Si recordáis, también vimos que en Listra. Y enseguidita apareció una corriente filosófico-espiritual que se llamaba docetismo. Esto es muy importante. Docetismo. ¿La habéis oído la palabra alguna vez? Algunos sí, otros no. Bueno, pues docetismo viene del verbo griego dokeo, que significa aparecer. Docetismo quiere decir que Jesús apareció como hombre, pero que en el fondo no lo era. Es una manera de resolver el problema de que Dios muera en la cruz, ¿no? Entonces, básicamente decían, mira, lo que ha muerto en la cruz no es Dios, porque Dios no puede morir en la cruz. Dios no puede ser sacrificado, Dios no puede sufrir. Lo único que es que aparece como tal. Y eso, bueno, pues a mucha gente le convencía. ¿Qué ocurre? Fijaros que todo esto es muy interesante. Cuando se niega que Jesús ha muerto realmente en la cruz, también la gente pensaba que no era necesario sufrir por Él y morir por Él. O sea, se quitó o desaparecía también el valor del sufrimiento. Voy a explicarme mejor, a lo mejor soy un poco torpe al explicarme. Los mártires, ¿no?, que van a la cruz o que van al degüello, que van a las fieras, ¿no?, y que van a sufrir. Si tienen valor y energía y convicción y gracia para ir a la cruz, es porque saben que Jesús también ha sufrido realmente. ¿Me explico? Cuando no se piensa que Jesús haya sufrido realmente, no existe esta convicción. ¿Me entendéis, verdad? No existe esta convicción. Solamente existe esta convicción. Por eso es importante. Para mí también, para Vicente, porque yo sufro, ¿no? Y es muy importante saber que Jesús murió en la cruz sufriendo y que su sufrimiento fue real. No fue una apariencia, no fue un paripé que hizo, ¿no? Que fue real. Y para ti también. Por eso, cuando tú y yo sufrimos, sí que podemos entender que ese sufrimiento que nos duele, que nos escuece, pues tiene sentido en la cruz. Esto es lo que descubrió San Pablo. Y por eso predica la cruz con tanto orgullo y con tanta decisión y con tanto valor. Predico a Jesús, predico a Cristo crucificado. Qué bonito esto. Y allí en Corinto ya empezó haciendo amiguetes. Entró en casa de un tal Justo, que adoraba a Dios. Su casa estaba contigua a la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, también creyó en el Señor, con toda su casa y otros muchos de Corinto. Y recibieron el bautismo. ¡Qué gozo! El Señor dijo a Pablo durante la noche en una visión. El otro día estábamos hablando me parece que era contigo, Marisol, ¿verdad? Si el Señor se le había manifestado en otra visión. Era esta precisamente la que yo pero no me acordaba exactamente, ¿no? En Corinto se le manifestó en una visión: no tengas miedo, siga hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano encima para hacerte mal, pues tengo yo un pueblo numeroso en esta ciudad. Y atención, allí permaneció 1 año y 6 meses, 18 meses, ¿no? Y repito lo mismo, ¿qué hacía Pablo? Currar. Currar. Pues de sol a sol, Porque antes la vida era durísima, de sol a sol. Currando, y ahí en su pequeño taller, pues vendría gente y hablarían con él, y él pues les hablaría de Jesús. Luego, por supuesto, los sábados irían a la sinagoga. Pero así estuvo Pablo durante 18 meses.
Bueno, esto es también bien interesante, esto que vamos a hablar ahora, ¿eh? Postura de Roma ante los cristianos. Aquí va a aparecer una figura muy importante, bueno, pues claro que es muy importante, y es un tal Julio Galión, hermano de Séneca, de nuestro querido filósofo que nació en la Bética, en Sevilla, me parece que... Córdoba, perdón. Córdoba, eso es. Cordobés, hermano de Séneca. Y digo que es muy importante porque si veis, estamos siempre en el tema de la cronología, intuyendo, como haciendo, imaginándonos, ¿no? Porque no tenemos datos ciertos. Bueno, pero aquí ya tenemos un dato cierto que es muy importante porque se encontró una piedra con una inscripción que dice que este Galio, Lucio Julio Galio, fue procónsul de Acaya en los años 51 y 52. O sea que cuando en el Nuevo Testamento, cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos dice, siendo Galio procónsul de Acaya, entonces ya estamos tocando piedra, o sea, estamos tocando eso, tierra firme, ¿eh? O sea, es como muy importante, que fue en ese tiempo, el año 51, ¿veis? El dato es importante porque sirve para fechar la actividad de Pablo y para conocer la postura inicial de los romanos ante el fenómeno cristiano. Solo intervenían por motivos de orden político, no por razones religiosas. Durante su mandato, los judíos detienen a Pablo y lo denuncian hasta ante su tribunal. Esto creo que os suena. Como siempre, los judíos pues le detienen al pobre hombre y le llevan ante Galio, ¿no? ¿Qué pasa? Muy interesante. Siendo Galión procónsul de Acaya, ¿qué es Acaya? La región sur de Grecia, ¿de acuerdo? Qué pena que no hay aquí un mapa, pero esa especie como de triángulo inferior, hay como un istmo, sí, es un istmo, muy estrechito, pero la parte baja, eso se llama Acaya. Cuando aparezca un mapa os lo muestro, ¿eh? Pues entonces, en esos momentos, los judíos, de común acuerdo, le condujeron ante el tribunal diciendo, fijaros, esto es inmensamente importante, ¿eh? Este persuade a la gente para que adore a Dios de una manera contraria a la ley. ¿Qué quiere decir esto? ¿Recordáis que esta mañana os decía que los judíos tenían un privilegio por el cual podían adorar a su Dios y no adorar a los ídolos? ¿Recordáis, verdad? Ellos podían no adorar al César con la condición de que iban a rezar por el César. Eso, de alguna manera, las autoridades se quedaron conformes. Pero claro, los judíos ahora dirían, no, es que estos tíos no solamente adoran a Dios, sino que también adoran a un tal Jesús. Y eso no está dentro del pacto. ¿Me explica? ¿Me entendéis? No. Este es el tema. Y por eso dicen que adorar a Jesús es ilegal. Esta es la argumentación de los judíos y aquellos en lo que creen que pueden apoyarse para denunciar a Pablo ante Galión, ¿no? Pero fijaros la respuesta de Galión. Genial. Anda. Perdón. Exacto, disculpadme, estaba aquí escrito. Iba Pablo a abrir la boca cuando Galión dijo a los judíos, si se tratara de algún crimen o mala acción, yo os escucharía, judíos, con calma, como es razón. Pero como se trata de discusiones sobre palabras y nombres y cosas de vuestra ley, ahí os den a vosotros. Yo no quiero ser juez en estos asuntos y los echó del tribunal. Bueno, pues esto fue decisivo, porque de alguna manera Pablo se siente que Roma permite la predicación cristiana. Es muy importante. De alguna manera, Roma no quiere distinguir a judíos de cristianos. Este es el tema.
¿Me entendéis, verdad? Para Roma, mira, eso ya son asuntos vuestros, arreglaros vosotros, para nosotros todo lo que sea de la ley o lo que sea judío, no queremos distinguir. Evidentemente los judíos estarían, y de hecho dice el texto, dice que cogieron un tal Sóstenes y le dieron una paliza enfrente de Galileo y dice, bueno, haz lo que os dé la gana. Muy bien, pues así acabó este incidente que para Pablo es muy importante, ¿eh? Regreso a Antioquía de Siria. Pablo decide regresar a Antioquía, a la comunidad que le envió. Qué importante. Recordemos que Pablo se siente enviado, se siente como unido con un cordón umbilical a una comunidad, que es la que le envía, la comunidad de Antioquía. Y vuelve a ella, vuelve a compartir lo que ha vivido, ¿no? Se nos dice también que hizo un voto de acuerdo con la ley de Moisés y se corta el pelo, lo cual está bien, es interesante porque muestra que San Pablo no es un rabioso que cambia y no quiere saber nada, no tiene ningún problema. Bueno, pues como digo, él ha vivido con judíos toda su vida, pues hace algo también que les muestra a los judíos que no está en total oposición, ¿eh? Es un dato simbólico. Se puede observar por devoción, pero no imponer como necesario para la salvación, la ley. Muy interesante esto. Nuestra querida, yo no sé por qué, pero me caen muy bien a mí estos dos, Priscila y Aquila, esta parejita de tenderos, y que quieren tanto a Pablo, ¿no? Y Pablo, bueno, les explotó, porque les dice, ahora vosotros vais a Éfeso. ¿A qué? A preparármelo. Vaya morro. Claro, porque iban primero los pobres Priscila y Aquila, tenían que ir a Éfeso, buscar lugar donde alojarse, buscar el negocio, empezar a hablar con los judíos, empezar a formar una comunidad. O sea, lo más difícil que es el principio. Luego llega Pablo ya con todo hecho. Qué listo, ¿verdad? Pues así funcionaba él, esto es importante, O sea, él tenía también una red impresionante, de colaboradores. De hecho, por ejemplo, en la carta a los romanos aparece una lista muy larga de nombres. O sea, él no trabajaba solo, entonces no había, por ejemplo, la orden de los dominicos, o de franciscanos, o de jesuitas, o de agustinos, ¿no? Que están organizadas de una manera seria e importante, ¿no? Entonces no había eso, pero ciertamente Pablo no trabaja solo. No hubiera podido, ¿no? Entonces, pues va allí con colaboradores que le acompañan, como por ejemplo hemos visto a Silas, a Silvano, a Timoteo, a Tito, un tal Epafrodito, Epafrax y muchos otros, Sóstenes, que le acompañan, ¿no? Qué bonito, ¿verdad? Pensemos un segundo en el gozo de la comunidad, ¿no? En el cariño que uniría a estos hombres, ¿no? Y a veces también peloteras, como os he comentado estos días, que Pablo y Bernabé, por motivo, ¿no? de Juan Marcos, pues discutieron. O sea, lo humano. Y yo estoy seguro que Pablo, pues no iba a decir una cosa que no es apropiada, ¿no? Ahora, pero quiero decir que no era un santurrón. Como por ejemplo, a lo mejor era Santo Domingo, que parece que era buenísimo. O San Francisco de Asís. Pues me pega a mí que San Pablo no era así. En serio. O sea, tan buenísimo, tan santísimo, tan aguantadísimo, tan sufridísimo, pues no. Yo creo que debe ser un genio y debe tener y seguro que, pero bueno, como digo, hablando de esa comunión, de esa amistad, ¿no? de trabajar juntos para el Señor, de apoyarse, de socorrerse, ¿no? Que es el misterio de la comunidad también, ¿no? Y que sin esto Pablo no hubiera podido, Porque ya veremos, ahora vamos a entrar en un capítulo de la vida de Pablo muy dramático. Ya antes, si recordáis, cuando fue a Galacia,
desde Antioquía de Pisidia, subió a Galacia y estaba muy enfermo. Y los gálatas pues le acogieron con una enfermedad que dice el mismo Pablo que era repugnante. No sabemos qué tipo de enfermedad sería. Pero claro, es que daros cuenta de una cosa, que hoy estamos tan súper protegidos. Tú mismo ahora vas por la calle y Dios no lo quiera, pues te da un mareo, pues yo creo que en minutos ya está ahí la ambulancia, ¿no? Y te llevarían a un hospital. Y sin preguntar mucho, pues te atenderían y luego ya, bueno, pues a lo mejor, no sé, pues... en fin, quiero decir que el nivel de cobertura que tenemos hoy en día es maravilloso, ¿no? Y ojalá cada vez sea más y sea para todos. Pero que entonces no era así. Que el ser humano era inmensamente vulnerable. Por eso habla Pablo con tanta extensión, ¿no?, de cuántas tribulaciones ha pasado, de peligros en caminos, peligros en ciudades, peligros de maleantes, peligros... Y era real. Y era un tío duro, un tío muy duro, que se podía todos los días hacer eso, pues 30 kilómetros y aguantar y seguir y tal. Y palizas y lapidación. Un tío duro. A mí me admira. Por eso digo que cuántas gracias no daría al Señor por los hermanos, de verdad. Ahí Él vería la manifestación del amor de Jesús en los hermanos. Y bueno, pues que digamos también nosotros lo mismo, ¿no? Que no demos por supuesto, bueno, pues los hermanos. No, los hermanos te mantienen, te socorren, te dan la vida. Sin ellos no puedes hacer nada. Te dan no solamente pues eso, la presencia del Señor unidos, sino que eso, que puedes caminar juntos, ¿no? Pues eso lo vio Pablo muy profundamente y muy realmente. Bueno, pues nuestros queridísimos Priscila y Aquila, una pareja encantadora, que van a Éfeso y a preparar el lugar a Pablo. ¿Veis? Ese es el viaje de vuelta. Se paró. Empieza en Corinto, de ahí va a Éfeso, pero en Éfeso no para, Va inmediatamente a Cesarea, baja a Jerusalén casi como un segundo para decir hola en la iglesia madre y vuelve a Antioquía. Y en Antioquía va a pasar algo muy, muy terrible. Tercer viaje. Años, como digo, las fechas hay que tomarlas con mica salis. A lo mejor sería un poquito antes, 52 a 58, por ahí. Segundo. Bueno, pues vamos a concentrarnos ahora en Éfeso, ¿vale? Porque el tiempo también es limitado. Y después de 2 años en Antioquía de Siria, que hubo muchos follones, Pablo decide ir a Éfeso acompañado por Timoteo y Tito. Se ponen en marcha y de camino visitan las comunidades de Galacia y de Frigia que habían creado el viaje anterior. Y aterrizan en Éfeso. ¿Por qué Éfeso? Bueno, pues parece que Éfeso tiene un lugar estratégico único, de modo que en un radio, pongamos a lo mejor de 400.000 o 500 kilómetros, puede recorrer o puede abarcar una inmensa cantidad de población. Está relativamente cerca de... Bueno, ¡ay, vaya por Dios! Antes recordáis que hablábamos de Acaya, pues Acaya es toda esta zona, la parte sur de Grecia.
Esto sería Macedonia y Acaya. Bueno, pues está relativamente cerca como veis, de Corinto. Es un viaje de mar, un viaje en barco, relativamente fácil. Y de hecho veremos que Pablo lo va a hacer. Y como veis, por aquí ya empiezan a surgir las iglesias. Si recordáis, en el libro del Apocalipsis aparecen 7 iglesias, no me acuerdo de todas. Esmirna, Tiatira, Laodicea, Éfeso, Perga, ¿veis? O sea, pues todas estas iglesias están por aquí, iglesias de Asia. O sea, que del centro de Éfeso van surgiendo iglesias a este alrededor. ¿Y quién predica o quién predicó en esas iglesias? Colaboradores de Pablo. Por ejemplo, en la iglesia de Colosas, no fue Pablo el que la fundó, sino fue un tal Epáfras, que fue un colaborador suyo. Esto es interesante, ¿verdad? Cómo Pablo no es un personaje, disculpadme, no es un personaje carismático en el peor sentido, es decir, de impulsivo, de irracional, de a ver qué me surge, a ver por dónde me lleva el espíritu. Él organiza. Es una mente clara, es como un comandante, es como un estratega que tiene ante él una misión que es la predicación, que es la evangelización, que es a ver cómo puedo de una manera, atención, eficaz, transmitir el mensaje, y se organiza. Y de hecho esto también se ve en sus cartas. Los autores, y los exégetas, los investigadores, especialistas que han estudiado sus cartas se han quedado profundamente impresionados. ¿En qué sentido? Pues que no son la obra de un autor emotivo, romántico, sentimental, lleno de fusión, lleno de espíritu y que se pone a escribir lo que le sale. Son cartas increíblemente elaboradas, muy bien pensadas, muy bien estructuradas. Sobre todo la de Carta de los Romanos tiene todos los pasos de lo que es la diatriba, una técnica de discusión en la antigüedad, una técnica oratoria. Y como digo, esto revela que Pablo tiene esta mente prodigiosa para organizar. Hay, por ejemplo, pues lo opuesto podría ser, con el debido respeto, San Francisco de Asís, que él no tenía ningún interés en hacer nada, únicamente un movimiento de personas que viviesen en total libertad y en total pobreza, basta. Él no tenía ninguna intención de crear una orden, de crear un movimiento, nada. Solamente eso, vivir en total libertad y en pobreza. San Pablo no. San Pablo, por su temperamento, por su personalidad, yo creo que es un factor de personalidad, él era un gran organizador. Y entonces, como digo, él quiere establecer su base en Éfeso, porque eso le va a permitir en un radio de acción relativamente reducido, abarcar un gran número de poblaciones. Y si no él, si sus colaboradores pueden empezar a predicar. Y de hecho lo vemos en el testimonio que os decía de las iglesias de Asia que aparecen en el libro del Apocalipsis, ¿no? O sea que se fundaron enseguida pequeños núcleos alrededor, ¿no? Éfeso, que es un lugar importantísimo. Fijaros, una gran ciudad, tendría unos 200.000 habitantes, situado en la costa del mar Egeo, tenía puerto, habitada desde hacía siglos por griegos procedentes de Atenas. Era en la actualidad capital de la provincia romana de Asia y un gran centro comercial. O sea, él va a Éfeso con una visión. Éfeso es la ciudad.
Fijaros que estos son nada más ruinas, ¿no? Pero ¿cómo serían estos edificios, ¿no? En su día? Qué gloriosos, ¿verdad? Bueno, seguro que conocéis y os acordaréis perfectamente de la historia de que Pablo allí se encontró con algunos discípulos de Juan que tenían una formación deficiente, que creían en Jesús, pero que no conocían el Espíritu, ¿os acordáis? ¿O es necesario que lo lea? Vamos a ver. Bueno, pues, ¿recordáis este incidente? Pues voy a leerlo. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, donde encontró a algunos discípulos. Les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos le contestaron: pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que exista el Espíritu Santo. Él replicó: pues ¿qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan, respondieron. Y Pablo añadió: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total, fijaros, un grupito, unos 12 hombres. Sí, es Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del 1 al 7. Bueno, pues el padre Murphy, que es este dominico que estoy siguiendo, ¿no? Él dice, pero insisto, todo esto es como intentar poner piezas en el puzzle, intentando adivinar, pero tampoco es no es una imaginación loca, ¿eh? Tiene su punto. Estos son tíos listos, han estudiado mucho. Y él dice que muy posiblemente este era un grupo de helenistas, es decir, de griegos, que fueron a Jerusalén, fueron a Judía. Y allí se encontraron con dos personitas, con Juan el Bautista y con Jesús. Cuando Jesús estaba como discípulo de Juan el Bautista, porque sabéis que durante un tiempo así fue. Luego Jesús le dejó. Y entonces, posiblemente Jesús les bautizó, pero les bautizó con el bautismo de Juan. ¿Me entendéis? Es interesante, ¿no? Y con este bautismo que recibieron de Jesús, pero que no fue más allá del bautismo de Juan, se volvieron a su tierra en Éfeso. Qué interesante, ¿verdad? Sí, esto es lo que os acabo de leer. ¿Qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan, respondieron. Nada es nuevo. Lo que aquí leéis es una y otra vez siempre lo mismo. Pobre hombre, realmente, pobrecito, va a la sinagoga, como siempre, ¿eh? Es como la mamá que prepara un postre y lleno de ilusión se lo quiere dar siempre a los hijos. Y los hijos no lo quieren, y luego después se lo tienen que dar a los vecinos, ¿no? Primero los hijos porque son los que tienen el derecho, ¿no? Vosotros sois mis hijos. Lo que yo cocino y lo que yo hago con tanto cariño, primero para vosotros. ¡Pues no nos gusta! Bueno, pues que os dé. Entonces se los lleva al vecino, a los vecinitos, que están contentos. Pues mejor. Entró en la sinagoga y durante 3 meses hablaba con valentía, discutiendo acerca del reino de Dios e intentando convencerles.
Pero como algunos, obstinados e incrédulos, hablaban mal del camino ante la gente, rompió con ellos y formó un grupo aparte con los discípulos. Qué tremendo, ¿eh? Pero Pablo no se desanima. Y fijaros lo que hace ahora. Esto es muy interesante. Esto. A partir de este momento Pablo continúa predicando diariamente a los gentiles en general. Y alquila, mira qué espabilado, alquiló un salón de un tal Tirano, un lugar de recreación. Era un complejo donde había comercios, lugares de deportes y salas de conferencias a los que acudían los habitantes a oír novedades. Los griegos eran muy curiosos y amantes de las filosofías. Pues este Tirano, a lo mejor, pongamos que durante el tiempo de la siesta, que la gente, porque debe hacer un calorucio, pues a lo mejor entre 1 y 4, pues la gente estaba durmiendo en sus casas y tenía ese momento libre. Y en ese momento, en ese espacio, lo alquiló Pablo. Y ahí daba Pablo sus charlitas, y tendría su gente. ¿A qué es precioso? Durante el ratito de la siesta, pues porque claro, no va a alquilarlo durante las horas, digamos, más caras. Pues el ratito que a lo mejor tuviera libre, dice, oye, Tirano, enróllate un poco, hombre, y tal. Pues déjamelo por poco, que yo, ya sabes, yo tampoco saco mucho de cose que te cose. Claro, soy tirano. Fijaros, además el nombre, Tyrannus. Bueno, pues a mí me parece esto muy bonito, ¿no? Y allí estuvo 2 años, y tendría su pequeño chiringuito, pequeñito, y allí vendría la gente. No me digáis, fijaros cómo nace, es que es impresionante, ¿Cómo nace el cristianismo? Qué poquitos recursos, qué pobreza. Medio alquilando un localillo. El otro pobre, pues que tiene que trabajar cosiendo para mantenerse. Entre palos, entre palizas, no me digáis, No me digáis que no tiene encanto. Bueno, no sé llamarlo encanto, no, pero es conmovedor. Es conmovedor, pues lo mismo, es que este es el misterio de Belén, de las pajas del pesebre, ¿no? Que el Señor viene a nosotros y en tal debilidad, tal pobreza, tal humildad, y después es así. Uno se podía, yo imaginaba, ¿no? Joder, vale, mientras Jesús en su vida mortal, pues, pues tuvo que asumir nuestra debilidad y tal, pues muy bien, que fuese humilde y tal, pero coño, una vez que ha resucitado, pues ya le tiene que ir bien a los discípulos, porque ya ha resucitado. Pues no. Yo se lo he pensado muchas veces. O sea que el Señor reveló el poder de la resurrección a sus discípulos, pero solo un poquito. Es que es tremendo, Es cierto, ahora veremos aquí, que Pablo aquí en Éfeso hace muchos portentos. Eso es cierto, O sea, es una mezcla maravillosa, una mezcla preciosa de gran debilidad y gran poder. Qué bonito, en serio, hay un poder tremendo, pero al mismo tiempo una gran debilidad. O sea, no es eso que Pablo arrasa y donde quiera que va se lo lleva todo por delante. No, para nada. En gran debilidad. Y lo más interesante, fijaros, es que Pablo entiende que tiene que ser así. Porque yo digo, jolín, pues oye, pues si tú eres Dios y nosotros somos tus hijos, tu pueblo y ovejas de tu rebaño, pues enróllate un poco, y dadme los privilegios pues para poder destruir a todos mis enemigos, a todos estos animales, para que brille tu gloria y tu reino, no para mí, para ti. Pues no. Y Pablo entiende que no, que ese no es el camino. Y entiende que, y lo entienden todos. Porque, por ejemplo, el Evangelio de San Marcos, que es impresionante, el primero de los todos, ¿no? Dice, el versículo más importante de todo el Evangelio de San Marcos es este. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y para dar su vida
como rescate por todos. Ese es el versículo más importante de todo el Evangelio. Y el mensaje del Evangelio de San Marcos es: si Jesús es un siervo, el discípulo también tiene que serlo, porque no es el discípulo más que el Señor. Y entonces, lo entendieron los discípulos, pero imaginaros lo tremendamente humillante que es saber que estás en la verdad, que tu Señor es la verdad y que te den palos. Imaginaros las discusiones que hay en política, en las comunidades de vecinos, con las familias, a cualquier nivel. ¿Cómo cuesta que otro se ponga por encima de mí? ¿Cómo escuece? Sobre todo si tengo yo razón. Hombre, si no la tengo, mal me sabe. Pero si tengo yo razón, y que ese tío me haga esto, y que el otro me haga lo otro. Y ahí tienes a estos predicadores, a Pablo y a todos estos, profundamente convencidos de que ellos tienen la razón. Y les zurran. Y lo aguantan, con gozo. Yo qué sé, esto es bonito, ¿eh? Es un nuevo orden de vivir. Recordad, por ejemplo, cuando los sumos sacerdotes apalearon y azotaron a Pedro y a Juan y salen gozosos por haber sufrido por el nombre de Jesús. Esto es nuevo. Porque podían haber dicho a Jesús: oye Jesús, que ya te dieron a ti bastante, ¿por qué nos tienen que dar a nosotros? Con que te dicen a ti ya basta. Pues no, entendieron que tenían que pasar por donde el Maestro. Pues ahí tenemos a Pablo en la escuela de Tirano. Según Lucas, ciertamente esto duró 2 años, de forma que pudieron oír la palabra del Señor todos los habitantes de Asia, tanto judíos como griegos, nos dice San Lucas. Qué bonito. Entre los convertidos está Epafras, de Colosas, que creará una nueva comunidad. O sea que la comunidad de los colosenses no la fundó Pablo directamente, sino a través de este hombre, Epafras. De esta forma, efectivamente, de esta forma Pablo evangelizó zonas del interior que no visitó. Es el punto que hace un momento quería comentar, ¿no? La necesidad que él tenía de colaboradores. Pablo no trabajaba solo, estaba rodeado de un grupo de colaboradores: Epafras, Aristarco, Marcos, Lucas, Demas, Erasto, Gayo, Sóstenes, Timoteo, Tito. ¡Wow! Qué importante, qué bonito. Esto también nos dice, atención, que Pablo pues no era un genio, en el sentido de que él pudiera con todo. No. Era un ser humano y necesitaba apoyo, necesitaba ayuda, necesitaba colaboración. Y él se propone ante los discípulos como eso, como siervo de Jesucristo, ¿no? Y en muchas cartas las escribe con otros, por ejemplo con Timoteo, muchas de ellas, para que se vaya. Es decir, que lo que aquí se trata no es crear grandes personalidades, ¿no? Sino que toda la energía vaya en la adoración a Jesús y en el amor a Jesús y a Dios, no tanto a personas individuales. Como os decía antes, y esto es muy interesante ahora, voy a pegarme un susto, ahora voy a pegar un susto, como siempre. Hay bichos que me están moviendo aquí las manillas del reloj. Bueno, pues quedan 5 minutos. Como os decía, ahora vamos a entrar en un momento muy interesante porque vamos a ver a Pablo luchando contra las fuerzas del mal. Por una parte, aquí se nos dice que Pablo
era a través del Señor hacía grandes milagros, ¿no? Milagros no comunes. De forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mantiles que había usado y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los malos espíritus. Bueno, aquí hay un tema inmensamente interesante, que mañana hablaremos de ello, y es el tema de la cárcel. Tristemente, San Lucas no nos dice nada de la cárcel que Pablo sufrió en Éfeso. Solamente nos dice que estuvo allí en la escuela de Tirano, que estuvo allí 2 años. Luego nos va a contar un suceso muy importante de la diosa Artemisa de los efesios, pero no nos dice que Pablo sufrió una cárcel que debía ser una experiencia de muerte, absolutamente terrible, horrible. Fijaros que Pablo, que era un hombre muy duro, y él dice que estuvo a punto de morir, ¿no? Bueno, pues según el testimonio del mismo Pablo, pero él lo dice en las cartas, sobre todo en las cartas a los Corintios, en la segunda de Corintios, lo dice, que estuvo 2 veces en prisión en esa época, y una en la que da la impresión de que el peligro no sería mortal. Hay otra más tarde, muy grave, con peligro de muerte, que está relacionada con la revuelta de los orfebres. Bueno, pues de esto hablaremos mañana, porque, insisto, no quiero abusar de vuestra bondad. Y solamente, como tengo todavía un par de minutines, deciros que Éfeso era la capital de la magia. De la magia. Estamos en un mundo, hace 2000 años, donde el mundo está todavía en el estadio mágico. Por los que no estéis muy familiares con este tipo de expresión, el estadio mágico se refiere a un periodo de la evolución del niño, del ser humano, ¿no? Es decir, el niño, después de nacer, ingresa en un periodo que se llama sensoriomotor, hasta más o menos los 2 años, y de 2 a 7, pues ingresaría en el estadio mágico. Diréis, ¿de qué me estás hablando? Bueno, pues se refiere a que para el niño la realidad está como habitada por espíritus, por demonios, por ángeles, por hadas, y que lo que tú ves como algo inerte, sin vida, para ellos está vivo. Y por ejemplo te dice, uy, esta mesa es mala porque al ir me pegué con ella y la mesa me hizo daño, como si la mesa tuviese vida, tuviese intencionalidad. Una cosa muy curiosa es que el niño entonces es muy egocéntrico, muy simple a la hora de pensar, muy egocéntrico, y piensa que si yo voy andando, la luna me va siguiendo, ¿no? Entonces dice, bueno, tú vas en esta dirección, te vas siguiendo, y el niño que va en la dirección opuesta también le va siguiendo, ya no sabe qué decir. O sea, tiene esas dificultades a nivel mental, a nivel cognitivo, pero insisto, es sobre todo el tema de que el universo está poblado por espíritus, algunos buenos, algunos malos, y en este estadio mágico, que pertenece, como digo, a un momento de la evolución del niño entre los 2 y los 7 años, también, esto es muy importante, también nos referimos a un momento o a un estadio del desarrollo espiritual de la humanidad. Es decir, tú y yo ahora damos por hecho que si llueve o que si truena es por una serie de fenómenos atmosféricos que, aunque tú no lo sepas,
Pero sabes que hay físicos o científicos que saben muy bien explicar el porqué, por ejemplo, del rayo, o el porqué, por ejemplo, de la lluvia. Pero en la antigüedad, y realmente no hace mucho, ¿no? Pues como no tenían estos recursos mentales, intelectuales, pensaban que eran eso, espíritus. Si hay una plaga, clarísimo, esto es una maldición de los demonios. Si te va mal los negocios, pues lo mismo, algo habrás hecho que no has, a lo mejor, a los espíritus de los ancestros no los has propiciado suficientemente. Así vivían y así pensaban. Entonces, fijaros, ¿cuál es el tema aquí? Es muy simple. Obtener las técnicas, los embrujos, las habilidades, los rituales, los encantamientos para manejar estas fuerzas ocultas. ¿Me he explicado, verdad? Lo voy a repetir. ¿Cómo puedo yo obtener recursos, instrumentos, técnicas, embrujos, materiales, para poder manejar en mi beneficio las fuerzas positivas y alejar de mí las fuerzas negativas? Esto actualmente se sigue haciendo, como sabéis, en algunos lugares del planeta. El vudú, por ejemplo. Y hay zonas tremendas, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, en Brasil, Jamaica, todos esos sitios, ¿no? Donde esto es práctica común. En China, yo esto lo he visto. Yo he visto templos, que diréis, pues vas aquí a una iglesia y lugar de oración, para nada, esos no son lugares de oración. Esos son lugares donde va la gente a pedir, no solamente que algo me vaya bien a mí, sino, por ejemplo, si yo tengo un enemigo, que le vaya mal al enemigo. Con esa intención van al templo. ¿A qué mola? Pues así, o sea, fijaros, nivel mágico puro y duro. Entonces, hay una frase muy simpática en chino que dicen, si por ejemplo hay un santo, ¿no? O sea, un santo, lo llaman así, un santo, que opera bien, se le llaman Houlan, o sea, un santo que tú si tienes un problema, vete a ese, que ese santo Houlan, en el sentido ese que te va a dar lo que tú quieres, o si tienes un problema con algún vecino o con alguno del trabajo, tú te dices lo que él se encarga de eso. Ese es el nivel mágico. ¿Cómo puedo yo tener recursos? Y por eso hay especialistas, los magos. Claro, los magos son los especialistas que tienen estas artes y que han aprendido estas artes de encantamiento. Bueno, pues en este follón tan intenso es donde se va a meter Pablo. Y no de sorprender que acabe en la cárcel. O sea que, bueno, pues muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor.